Eso lo pensaba el fujimorismo. No, es decir, las personas del comando político-militar estaban seguros que iba a haber una reacción popular. Piense que estábamos en plena situación de violencia, en que los senderistas se iban a aprovechar de la situación para crear un tumulto, iban a crear mucha más violencia y que iba a ser necesario entablar prácticamente una guerra civil. Cuando dan el golpe y se encuentran con la reacción que nadie esperaba, que era a favor, no, se quedan absolutamente absurdos. Y se encuentran con que pueden comenzar a hacer las cosas que le da la gana hacer. Y la gran sorpresa fue para ellos, para todo el mundo. Porque la gente pensaba, bueno, que después de un golpe, entonces la gente iba a salir a la calle a protestar. No hubo absolutamente nada. Ahora, pero ahí hay dos cosas, señor Julio Cotores, sobre las cuales le quiero preguntar. Sobre este evento, ¿no? O sobre esto que le contó esta persona que estuvo vinculada al golpe. Una, que si las Fuerzas Armadas estaban pensando en que la respuesta iba a ser la que usted ha detallado y que ya estaban preparados para ello reaccionar y podían morir 5.000 a 10.000 personas, ese militar no estaba razonando solo en su condición de militar, sino ya en diálogo con quien iba a dar el golpe, que era Alberto Fujimori. Entonces, Alberto Fujimori también tenía esa evaluación de que esa iba a ser la reacción y que él iba de todas maneras a someter a esa guerra civil al país en ese momento. Así es. No. Por eso es que fue un despliegue de tanques. ¿Usted se acuerda? Sí, claro. Fue todo un despliegue militar impresionante, que no hubo necesidad de nada. Todo lo que hubo fueron una persona que eran 10 personas que salían a la calle a protestar, qué sé yo, y simplemente pusieron a los exministros presos en su casa y no pasó absolutamente nada. Hubo 2 o 3 atentados contra Gorriti, alguna gente fueron presas, amenazadas, qué sé yo, pero no fue lo que ellos mismos esperaban, levantamiento popular, ni mucho menos. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí hay tierra fértil para nuestras fechorías. Y entonces estaban los funcionarios internacionales al otro lado, que se dedicaron a hacer tranquilamente todo el cambio económico. Ajá. Y que ellos después decían que ellos no tenían nada que ver con política, obviamente. De acuerdo. Ahora, don Julio Cotles, quiero... Pero hay una cuestión fundamental, que fue la reconstrucción económica del país. Es decir, yo no sé si la gente se acuerda de que no teníamos carretera panamericana. Sí, pues, claro. Para decirlo. Si es que la gente se acuerda de lo que pasó con el agua potable, cosas por el estilo, que de repente la gente comenzó a ver que había una reconstrucción económica y que se podía volver a vivir tranquilamente después de la captura de Guzmán y compañía, y el desmantelamiento. Entonces fueron éxitos increíbles del fujimorismo, sin la más mínima duda. Ahora, y esa época, digamos que efectivamente se asocia a lo que se resume en 2 temas, ¿no? Digamos, en el debate político. Una que es la reinserción del Perú en materia económica y después del shock, la mejora económica. Pero un cambio drástico en el patrón de desarrollo económico de los últimos 50 años. Sí, es verdad. Si es que hubo países que giraron a la izquierda, dio un giro a la derecha, pero completo. Tremendo. Ahora, pero la expresión fue en el ámbito económico, en el ámbito del relacionamiento político con las agrupaciones que en ese momento pasaron ya claramente a la oposición, y el otro asunto fue la lucha contra Sendero. Es decir, hoy el fujimorismo exhibe que en los 90 reinsertó al Perú económicamente y cambió el modelo, a pesar de que era históricamente distinto a lo que estaba pasando en el vecindario, pero le funcionó en términos prácticos. Después del autogolpe del 92, empieza a, digamos, en base a lo que había hecho, a tratar de justificar el autoritarismo. Se da el primer paso y después, cuando salta el segundo, dice, ya hicimos eso, porque Sendero era su caballo de batalla en cualquier momento, durante todo su gobierno. Pero claro. ¿No? Pero además de esto, el Perú comienza a crecer después de, ¿qué? 20, 25 años. Es decir, hay que ver de dónde veníamos, y este es un régimen autoritario que reconstruye el país, indudablemente. Sí. Y que la gente está dispuesta, como decía Kenji Fujimori, a ceder derechos por
orden y autoridad. Orden y autoridad, claro. Esa es la prédica fujimorista. Claro, y a destruir entonces las viejas instituciones. Claro. Pero no formar otra institucionalidad, sino personalizar. No, sí se crea una nueva institucionalidad. Bueno, la Constitución, ¿no? Del 93, para comenzar. Pero claro, es una nueva institucionalidad en la que el Servicio de Inteligencia constituye la cabeza del régimen. Claro. Es decir, la gente se olvida que una institucionalidad no tiene que ser únicamente la buena, la democrática. Tenemos una institucionalidad que estamos viendo a través de la droga y de todos los nuevos ricos. O sea, el fujimorismo monta efectivamente una nueva institucionalidad, pero justamente para profundizar y fortalecer eso que le había ido bien y tratar de mantenerse en el poder la mayor cantidad de años posible. Claro. Porque le había terminado siendo un negocio redondo. Había resuelto algunos problemas que la gente la quejaban tremendamente en lo cotidiano y veía un espacio sin control donde podía hacer lo que le daba la gana. ¿Se acuerda que la declaración de Montesinos y de Fujimori era montar un régimen para los próximos 20 años, no? Claro, claro. Repitiendo la fórmula de Pinochet en la que había que acabar con la democracia para fortalecer la democracia. Sí, sí, sí. Ahora, estoy conversando con Julio Clotter, siempre es interesante. Ahora quisiera que pasemos un poco a repasar lo que tenemos ahora, ¿no? Ha sido esta parte interesante para justamente recordar algunos aspectos históricos que son fundamentales para entender por qué tenemos lo que tenemos ahora. El proceso electoral actual, que el fujimorismo, por ejemplo, habiendo relacionado bien hace un instante, sea el primero y que vaya bien, y en todas las encuestas está por encima del 30%, quiere decir qué cosa, que recuerda bien esto que hemos conversado, y al margen de que Keiko se quiera o no diferenciar de su padre, la gente la percibe como que va a desarrollar un modelo con esas características. Bueno, la oferta que nos hace es un modelo de crecimiento económico con instituciones republicanas, ¿no? Uh-huh. La pregunta es ¿con quién lo va a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la decir, ella, la cuestión es la siguiente. Yo no sé si es que ella efectivamente ha cambiado o no ha cambiado. Eso es un problema de carácter personal. ¿Y le parece irrelevante para análisis sobre el fujimorismo ahora? No, sí me parece relevante, pero digamos que eso hay que ponerlo a un lado. La otra es si es que ella, junto con la gente que está yendo, va a tener la capacidad para hacer lo que ella ofrece, es decir, de restablecer una institucionalidad democrática. Yo no creo. ¿Por qué no cree? Bueno, porque mire con quién anda. Me quiere decir que ya lo ha dicho que la señora Cuculiza y el señor Akinaga no están fuera del régimen. No están descartadas en un eventual régimen. Y yo no creo que la señora Marta Chávez se va a quedar callada tranquilamente en la boca. Hay un fujimorismo duro que es el tradicional, que es la derecha, lo que se ha llamado la derecha bruta. En la que lo que quieren es restablecer un régimen autoritario, acabar con todas las ONGs, los derechos humanos y todas esas, las conspiraciones antimineras. Cuando usted se pone a ver las cosas que pueden decir determinados sectores, es una cuestión que uno se queda sorprendido. ¿Y usted cree que Keiko va a ser sin duda avasallada por eso, así tenga una voluntad distinta? No sé si es que va a ser avasallada, pero va a tener que... El dilema con su papá y con ese grupo duro, yo no creo que más allá de su buena voluntad de cambio, si es que lo va a poder realizar. Cuando ella dice... Sobre todo si es que llega a tener mayoría en el Congreso, ese es un peligro inminente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué podría hacer? Porque podría hacer lo que le da la gana. Si es que tiene una mayoría en el Congreso... ningún partido que tenga mayoría en el Congreso le puede dar seguridad de que en el Perú eso significa afirmación democrática. Más aún si es el fujimorismo. Claro. Porque puede terminar siendo... Puede avasallar pues cualquier cosa. Para los fines que se proponen pueden lograrlo fácilmente, legalmente, con el apoyo del legislativo. O sea, pueden darle un soporte legal a cualquier asunto que más bien sea antidemocrático. Que en este momento tienen alrededor del 42% de los votos válidos. Válidos, sí.
Y eso significa un congreso en el que prácticamente se pueden comprar a 5 o 6 congresistas, incorporarlos en su bloque y hacer lo que quieren. ¿Y usted cree que en un eventual fujimorismo en el gobierno, con Keiko Fujimori, que ayer ha dicho, por ejemplo, que ella quiere ser presidente una sola vez, una clara alusión a su padre, ha dicho que ella no es Alberto Fujimori, que no es responsable de los delitos de terceros y que sí cree en los partidos políticos? Perdón, por eso digo, es probable, le doy el beneficio de la duda. Ya, de acuerdo, pero eso no es suficiente. Pero eso no es suficiente. En el Perú siempre se considera que el presidente es el responsable de todo. Humala es un traidor. ¿Por qué? Porque no hizo lo que ofrecía. ¿Podía haberlo hecho? ¿Con quién? ¿Quién lo iba a apoyar? Si es que él además no había organizado un partido. Es decir, ¿quién me asegura a mí que Keiko Fujimori no se encuentre enfrentada con su papá y el núcleo duro y se vea obligada a hacer determinadas cosas que personalmente no le interesa o no quisiera? Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar si es que ella no logra, si fuera elegida presidente, hacer y que los otros no le dejen? ¿Qué sería lo peor? Un gobierno autoritario. Sí, pero de un autoritarismo legalizado, pues. Ajá. O sea... Es decir, esto que un autoritarismo competitivo, qué sé yo, esas cuestiones que habla Levitsky. Es decir, usted puede tener un régimen en que puede copar el poder judicial, pone a su gente en el ejército y acaba con la oposición. O sea, sigue siendo es un riesgo del fujimorismo en el poder, eso que usted acaba de mencionar. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Ahora, porque además es la única organización política que existe en el Perú. Claro, en eso tiene razón ella cuando dice, a mí me interesa un partido, pero pasa igual que cuando analizábamos la institucionalidad de los 90, pero que no necesariamente es el partido que uno podía imaginarse para una democracia. Por supuesto que no. Esto puede ser un partido de carácter asistencialista, de mucha clientela y hacer lo que usted quiere. Usted puede tener una gran institucionalidad que puede ser perversa. Y eso podría pasar con el fujimorismo. Ahora, tal vez una muestra de eso es el tipo de candidato que está llevando al Congreso. El otro día estábamos aquí analizando un poco y son empresarios, son gente que digamos, algunos obviamente se mueven en otro circuito y no los conocemos tanto. Y coincidíamos con otros analistas aquí también de que se parecía un poco el Congreso del 93 o en adelante Fujimori. Gente que no tenía una trayectoria política, que venía y que básicamente levantaba la mano el momento en que había que levantar para aprobar lo que decía Fujimori en Montesinos. Eso es lo que me refiero a eso. Usted puede tener un autoritarismo legalizado. Es decir, si es que lo tiene un bloque organizado, todo partido fuertemente organizado, usted va a tener que los parlamentarios levantan el brazo. Era el APRA. Sí. En la buena época del APRA, ahí nadie se iba a poner a discutir con el Consejo, simplemente se daba una orden, la consigna y se acaba. Pero todos los partidos organizados son esos. No, de acuerdo, pero a diferencia de lo que puede pasar en otro lado, aquí en los últimos años nadie ha tenido mayoría en el Congreso. Entonces, por más que levanten y hagan bloque, claro, pueden impedir algunas cosas porque se requiere mayoría calificada, pero no necesariamente pueden sacar todo adelante. Es decir, si el fujimorismo ganara y tiene mayoría, ese sí sería un asunto que de repente no tiene contención, por supuesto, ¿no? Claro. Y entonces ahí usted podría tener que el bloque duro del fujimorismo levante cabeza y comience a exigir que le corten la cabeza a una serie de personas. Yo quiero ver qué es lo que va a suceder con los organismos de derechos humanos, con el Museo de la Memoria. Ahí usted puede tener todo un campo de acción que cambie totalmente el panorama, ¿no? Ajá. Sí, pues. Ahora, repasando a otros, Julio Guzmán, por ejemplo, y le pregunto por esto porque la última vez que conversamos no hablamos de Julio Guzmán porque no existía, digamos, en términos de... Sí existía como personaje que estaba conversando con uno y otro, pero no aparecía pues en las encuestas, no tenía ninguna posibilidad. Ahora está en segundo lugar, dependiendo de la encuesta que uno vea, digamos, en intención de voto, ya que tomamos a referencia en el caso de Keiko, tiene 20. Y en la última de dato, una encuesta, tiene 16, ¿no es cierto? 17, porque Keiko tiene 34.
¿Qué le parece eso? Pero está también en un dilema, porque no se sabe si el jurado le va a aceptar o no la candidatura. Yo me imagino que los miembros del jurado deben estar en este momento que no saben qué hacer. Sí. Porque obviamente sacarlo de la carrera significa un cambio de panorama total y que le pueden crear una serie de problemas. Y por el otro lado, ahí, si es que ha seguido o no ha seguido las reglas, entonces... Porque usted se da cuenta que si es que sigue esta campaña, si es que Guzmán sigue en la carrera, pone en serio peligro la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, en la última encuesta de Datum, que han publicado el viernes, cuando se hace la pregunta a la gente si en segunda vuelta va con García, gana por goleada Keiko. Con Acuña gana también de todas maneras. Pero con Guzmán queda 42-41. Claro, pues puede voltear totalmente los resultados. Y esos son con márgenes de error. Cualquiera de ellos puede ganar por 1, 2, 3%. Y con la ventaja de Guzmán, que todavía lo conoce muy poca gente. En cambio, a Keiko la conoce el 86%. Claro. O sea, Guzmán es el único ahora que si no sale de carrera, pero podría ganar la Keiko. Si es que la sacan de carrera, Keiko tiene toda la seguridad. En el caso que no lo saquen, él puede desafiar a Keiko y puede eventualmente ganarla. Increíble, ¿no? Pero usted se da cuenta que tales eventualidades, qué tal es absolutamente impredecible los resultados. En un mes haber hecho esa campaña y le faltan 2 meses todavía. ¿Y qué cosa cree usted que hace que Guzmán haya tenido esa relevancia, ese crecimiento que se expresa ahora en las encuestas? Bueno, aparentemente pues es una persona, por lo que he visto, he leído, es una persona que convoca a jóvenes, pero que además tiene un trato popular muy espontáneo, porque él viene de sectores populares, entonces él no tiene que hacer como que es un hombre de los sectores populares. No tiene que simular. No tiene que simular, entonces no tiene que ponerse a bailar para demostrar que es un sujeto popular, pues, ¿no? Entonces se me ocurre eso, y después su apelación a la técnica, a la ciencia, a la educación, ¿no? A la que educación. Es una cosa que ha venido... Debe ser una combinación de varios factores. Habría que ver cuál es la población que lo convoca. Debe ser población urbana, juvenil. Y los jóvenes en el Perú desde hace un buen rato constituyen un sector de la población cada vez que tienen mayor incidencia en la vida social y en la vida política. Ajá. Desorganizada, pero es ahí donde se encuentran todas las cuestiones nuevas. Espontáneamente. Claro. Ahora, la variable novedad, ¿usted diría que del crecimiento de Guzmán es cuánto? ¿Un 50% por lo menos? Más. Porque la gente rechaza la clase política. Entonces basta con que vea uno que no es de ese grupo y que además tenga la prédica, yo estoy en contra de los dinosaurios, para que uno, como lo ha dicho mucha gente, se entusiasme inmediatamente. Pero ¿cuánto de eso? Habría que decirlo, no le puedo imaginar. Sí, pero es importante. Muy importante, por supuesto. El hecho de que sea una persona nueva frente a todos los otros que ya se conocen y que han demostrado sus cualidades. Entonces la gente apuesta simplemente por algo que puede ser novedoso y que es joven, que es talentoso, que es simpático. ¿Qué más usted quiere en la vida política? Ahora, pero a la vez, digamos, de repente no era tan simpático, pero Ollantumala también condensaba muchas de las cosas que él hoy día está de alguna manera tratando de representar. No digo en el discurso, porque efectivamente Humala era más antisistema, por lo menos en el discurso. Guzmán no es un antisistema. No, para nada. No hay ningún antisistema. No hay, pues, pero a la vez, claro, Humala creció por antisistema porque es un sector disconforme, y ahora él crece sin esa prédica, también de manera muy rápida. Es decir, la gente está buscando lo que sea, pero que sea nuevo. Están buscando una promesa incumplida. A ver, ¿quién me ofrece algo que hasta ahora no me han cumplido? Pero la gente no sabe cuál debe ser la promesa. Porque no hay
no hay ninguna oferta novedosa a la que pueda seguir. Entonces es una promesa incumplida, pero indefinida. Y esa es la novedad del asunto. Él puede ser algo nuevo, pero ¿qué es concretamente? Ahora, pero a la vez no reproduce el mismo problema que en el caso de Ollanta, que pueda llegar, no tener un partido, no tener un soporte fáctico que pueda de alguna manera llevarlo a hacer las cosas que dice y pueda terminar sometido. Bueno, pero ese es el futuro de todos los candidatos, claro, excepto de Keiko Fujimori. Que ese es el gran atractivo de Keiko Fujimori, es la organización. Entonces le da seguridad a la gente de que eso sí se puede realizar. Pero de repente aparece un fulano, un cometa en el horizonte, pero que puede ser tan fugaz como cualquiera de los otros. Ajá. Es decir, la duda con Guzmán es que pueda terminar siendo sometido a lo que ha pasado con Humala y que otros presidentes, y en el caso de Keiko, que no le pase esa subordinación, pero que utilice su institucionalidad nueva para fines antidemocráticos. Pero claro. Claro, es un dilema distinto, digamos. Pero por supuesto, ¿no? Claro un dilema que sí. distinto. Porque no hay ninguno de los otros candidatos tiene la capacidad organizativa que tiene Keiko. Es decir, el partido histórico de masas, de que fue el APRA, está reducido a su mínima expresión.